Una maravilla moderna. El túnel de base San Gotardo. Este túnel no es solo una hazaña de la ingeniería, sino también un símbolo de la capacidad humana para superar desafíos aparentemente insuperables. Desde su concepción hasta su finalización, el túnel de base San Gotardo ha sido un proyecto de proporciones épicas. El túnel de base San Gotardo es una obra maestra de la ingeniería moderna. Con una longitud de 57 kilómetros, es el túnel ferroviario más largo del mundo. Su construcción ha requerido la colaboración de miles de ingenieros, técnicos y trabajadores de diversas disciplinas. Atraviesa los Alpes suizos, conectando el norte y el sur de Europa. Este enlace subterráneo ha reducido significativamente los tiempos de viaje entre importantes ciudades europeas, facilitando el transporte de personas y mercancías a través del continente. Es el túnel ferroviario más largo y profundo del mundo, un símbolo de ingenio humano y progreso tecnológico. A una profundidad máxima de 2.300 metros bajo la montaña, el túnel representa un logro sin precedentes en la historia de la ingeniería civil. Su construcción tardó casi 2 décadas. Desde el inicio de las excavaciones en 1996 hasta su apertura en 2016, el proyecto enfrentó numerosos desafíos técnicos y logísticos. Implicó la excavación de millones de toneladas de roca. La precisión y la planificación fueron cruciales para garantizar la seguridad y la estabilidad del túnel durante y después de su construcción. El resultado es una proeza de ingeniería que ha transformado el transporte y el comercio en el continente. Los trenes de alta velocidad que atraviesan el túnel pueden alcanzar velocidades de hasta 250 km por hora, haciendo que los viajes sean más rápidos y eficientes. El túnel de base San Gotardo no es solo una maravilla técnica. Su diseño incorpora avanzadas tecnologías de seguridad y monitoreo, asegurando que el túnel permanezca seguro y operativo en todo momento. También representa un compromiso con la sostenibilidad y la conexión entre las naciones. El uso de trenes eléctricos y la integración de tecnologías verdes ayudan a minimizar el impacto ambiental del transporte ferroviario. Reduce tiempos de viaje y emisiones de CO2. Al desviar el tráfico de camiones de las carreteras a los trenes, el túnel contribuye a la reducción de la congestión y la contaminación. Facilita el comercio y el turismo. Las empresas pueden mover sus productos de manera más rápida y eficiente, mientras que los turistas disfrutan de viajes más cómodos y rápidos a través de los Alpes. Es un ejemplo de cómo la innovación puede beneficiar a la sociedad y al medio ambiente. El túnel de base San Gotardo no solo conecta regiones, sino que también une a las personas, promoviendo un futuro más sostenible y conectado para todos. Soñando con atravesar los Alpes, los primeros destellos de una idea. Desde tiempos inmemoriales, los Alpes han sido una barrera natural imponente, separando regiones y culturas. Sin embargo, también han sido una fuente de inspiración para visionarios que soñaban con superarlos. La idea de un túnel bajo el macizo del San Gotardo no es nueva. Desde la antigüedad, el paso de San Gotardo ha sido una ruta crucial para el comercio y el transporte, pero siempre estuvo limitado por las duras condiciones climáticas y el terreno montañoso. Ya en el siglo XIX, visionarios suizos soñaban con conectar el norte y el sur de los Alpes. Estos pioneros, armados con mapas rudimentarios y una determinación inquebrantable, comenzaron a imaginar un futuro donde las montañas no serían un obstáculo, sino un puente entre naciones. Karl Eduard Gruner, ingeniero suizo, propuso por primera vez la idea de un túnel ferroviario en 1947. Su visión era audaz y adelantada a su tiempo, imaginando un túnel que no solo facilitaría el transporte, sino que también impulsaría el desarrollo económico y la integración europea. En aquel entonces, la tecnología no estaba a la altura del desafío. Las herramientas y técnicas disponibles eran rudimentarias, y la idea de excavar un túnel de tal magnitud a través de los Alpes parecía una tarea hercúlea, casi imposible de realizar. Excavar un túnel de tal magnitud a través de los Alpes era un sueño lejano. Las montañas, con su roca dura y sus condiciones impredecibles, representaban un desafío monumental que requería una innovación tecnológica sin precedentes. Sin embargo, la idea se mantuvo viva, impulsada por la necesidad de mejorar las conexiones de transporte en Europa. A medida que el continente se reconstruía después de la Segunda Guerra Mundial,
La importancia de una infraestructura de transporte eficiente se hizo cada vez más evidente. Con el paso del tiempo, la tecnología avanzó. La llegada de nuevas máquinas y técnicas de construcción abrió nuevas posibilidades, permitiendo a los ingenieros soñar con proyectos que antes eran inimaginables. La idea del túnel se volvió más factible. Los avances en la ingeniería y la tecnología de construcción hicieron posible considerar seriamente la excavación de un túnel a través de los Alpes, uniendo regiones y facilitando el comercio y el transporte. En 1962, un estudio de viabilidad confirmó la posibilidad de construir el túnel de base San Gotardo. Este estudio detallado evaluó los desafíos técnicos y económicos y concluyó que, con la tecnología adecuada, el proyecto era realizable. Este estudio marcó un hito crucial. No solo validó la visión de Gruner y otros pioneros, sino que también sentó las bases para los futuros esfuerzos de planificación y construcción. Fue un momento de celebración y esperanza para todos los involucrados. Se abría la puerta a un proyecto que revolucionaría el transporte en Europa. La construcción del túnel de base San Gotardo no solo mejoraría las conexiones de transporte, sino que también simbolizaría la capacidad humana para superar los desafíos más formidables a través de la innovación y la perseverancia. Hombres y máquinas. La construcción de una obra maestra. La construcción del túnel de base San Gotardo comenzó en 1999. El proyecto involucró a miles de trabajadores de diferentes países. Fue un esfuerzo de colaboración internacional sin precedentes. Se utilizaron enormes tuneladoras, máquinas gigantes diseñadas para excavar roca. Estas máquinas, apodadas topos, abrieron paso a través de los Alpes. Se extrajeron millones de metros cúbicos de roca, un volumen equivalente a 5 pirámides de Giza. La construcción se dividió en varios tramos. Se excavaron pozos de acceso para facilitar la construcción y la ventilación. Se construyeron túneles de servicio paralelos al túnel principal. La precisión fue crucial en todo momento. Los ingenieros utilizaron tecnología láser para guiar las tuneladoras con una exactitud milimétrica. Rompiendo récords. La magnitud del túnel en números. El túnel de base San Gotardo es una obra de ingeniería asombrosa por sus dimensiones. Este túnel, que atraviesa los Alpes suizos, no solo es un testimonio de la destreza técnica, sino también de la perseverancia humana. La construcción de este túnel ha sido un proyecto monumental que ha requerido años de planificación y ejecución meticulosa. Con una longitud de 57 kilómetros, es el túnel ferroviario más largo del mundo. Esta longitud es equivalente a la distancia entre algunas ciudades importantes, lo que subraya la magnitud de esta obra. Imagina viajar bajo tierra durante casi una hora a alta velocidad, atravesando montañas y paisajes que de otro modo serían inaccesibles. Su punto más profundo alcanza los 2.450 metros bajo la superficie, lo que lo convierte también en el túnel más profundo jamás construido. Esta profundidad es comparable a la altura de algunas de las montañas más altas del mundo, pero en sentido inverso. La presión y las condiciones a esta profundidad presentan desafíos únicos que los ingenieros han tenido que superar. La construcción del túnel requirió la excavación de 28,2 millones de toneladas de roca. Para poner esto en perspectiva, esta cantidad de roca podría llenar miles de piscinas olímpicas. La logística de mover y gestionar esta cantidad de material es una hazaña en sí misma. Para tener una idea de la magnitud, esto equivale al peso de 6 millones de elefantes africanos. Imaginar una manada de elefantes tan grande ayuda a comprender la escala de este proyecto. Cada elefante pesa en promedio unas 5 toneladas, lo que hace que esta comparación sea aún más impresionante. Se utilizaron 3.200 kilómetros de cable de cobre para la electrificación del túnel, suficiente para cubrir la distancia entre Madrid y Moscú. Estos cables son esenciales para proporcionar la energía necesaria para los trenes de alta velocidad que atraviesan el túnel, asegurando un viaje seguro y eficiente. El túnel de base San Gotardo es un ejemplo del ingenio humano y la capacidad de superar desafíos técnicos sin precedentes. Los ingenieros y trabajadores involucrados en este proyecto han demostrado una dedicación y habilidad extraordinarias, enfrentándose a condiciones extremas y utilizando tecnología de punta. Sus dimensiones colosales lo convierten en una de las mayores obras de infraestructura jamás construidas por el hombre.
Este túnel no solo facilita el transporte y la comunicación entre regiones, sino que también simboliza lo que la humanidad puede lograr cuando se enfrenta a desafíos aparentemente insuperables. La magnitud del túnel de base San Gotardo en números es un testimonio de la capacidad humana para soñar en grande y hacer realidad esos sueños. Retos en las profundidades. Superando obstáculos de la Tierra. La construcción del túnel de base San Gotardo presentó desafíos técnicos considerables. La excavación a través de los Alpes implicó enfrentar condiciones geológicas complejas. Los ingenieros se toparon con diferentes tipos de roca, algunas extremadamente duras y otras inestables. La presión de la montaña a gran profundidad era una preocupación constante. Los ingenieros tuvieron que diseñar soluciones innovadoras para garantizar la estabilidad del túnel. Se utilizaron técnicas de sostenimiento avanzadas para evitar derrumbes. Otro desafío importante fue la gestión del agua. Los Alpes son ricos en acuíferos subterráneos. Durante la excavación, se encontraron con numerosos manantiales y ríos subterráneos. Los ingenieros tuvieron que implementar sistemas de drenaje y sellado para evitar inundaciones en el túnel.